Cansado de ser humillado por los vendedores de la empresa donde trabajaba como limpiador, tomó una decisión que cambiaría todo. Se convertiría en el dueño de ese lugar. La nieve caía silenciosamente en la pequeña ciudad industrial de Akron, Ohio. Conocida por sus fábricas y el fuerte olor a caucho que impregnaba el aire, la ciudad reflejaba el arduo trabajo y las dificultades enfrentadas por muchos de sus habitantes. En medio de este escenario encontramos a Tomás, un hombre de unos 30 años que llevaba una vida llena de desafíos. Tomás creció en un barrio humilde, rodeado de calles estrechas y casas modestas. Perdió a su padre a una edad temprana, víctima de un accidente en una de las fábricas de la ciudad, y desde entonces asumió la responsabilidad de cuidar a su madre enferma y a sus 2 hermanos menores. La vida nunca fue fácil para él, pero su determinación era algo que lo hacía destacar. A pesar de tantas adversidades, Tomás siempre creyó que, con trabajo duro, podría cambiar su realidad. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, ya estaba de pie. Con las manos callosas y el cuerpo cansado, salía para enfrentar otro día como limpiador en la gigantesca empresa de tecnología Spark Dynamics. Ubicada en un inmenso edificio de vidrio en el centro de la ciudad, Spark era conocida por sus productos innovadores, pero también por su despiadada cultura corporativa. Dentro de sus instalaciones existía una clara división entre las lujosas oficinas de los ejecutivos y las áreas de servicio, donde empleados como Tomás realizaban su trabajo, invisible para la mayoría. Tomás recorría interminables pasillos empujando su carrito de limpieza lleno de productos y herramientas. Limpiaba ventanas, recogía basura y dejaba todo impecable. Para muchos de los vendedores de Spark, él no era más que solo el limpiador. Los comentarios sarcásticos y las miradas de desprecio eran frecuentes. Algunos empleados ni siquiera lo miraban, como si fuera parte del mobiliario. Otros, más crueles, hacían bromas abiertamente. Tomás, ¿cuándo vas a inventar una máquina para limpiar más rápido? Lo olvidé. Solo sabes usar el trapeador. Se burlaba uno de los vendedores, provocando las risas de sus colegas. Tomás, sin embargo, no respondía. Mantenía la cabeza baja y se concentraba en su trabajo. Por dentro, sentía el dolor de ser tratado con tan poco respeto, pero sabía que no podía darse el lujo de perder su empleo. Necesitaba ese salario para poner comida en la mesa y garantizar que sus hermanos tuvieran una mejor oportunidad en la vida. A pesar de las humillaciones, Tomás tenía un secreto. No era solo un limpiador. Todas las noches, al regresar a su pequeña casa, después de horas de trabajo agotador, se sentaba a la mesa de la cocina con libros viejos y usados que compraba en librerías de segunda mano. Tomás sentía un amor profundo por el aprendizaje y un ardiente deseo de mejorar su situación. Estudiaba administración y negocios por su cuenta, soñando con abrir algún día su propia empresa. También ahorraba cada centavo que podía, resistiéndose a la tentación de gastar en algo que no fuera esencial. Tomás era metódico. Anotaba todos sus gastos en un cuaderno y hacía planes detallados sobre cómo construir un futuro mejor. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero creía que, con perseverancia, podía superar cualquier obstáculo. Para Tomás, Spark Dynamics, con toda su grandiosidad, era más que un lugar de trabajo. Observaba todo lo que ocurría allí con atención. Durante sus descansos, escuchaba las conversaciones de los vendedores y ejecutivos. Prestaba atención a las estrategias que discutían, a las decisiones que tomaban. Para él, cada día en ese lugar era una clase práctica sobre el mundo de los negocios. Por mucho que se burlaran de él, Tomás tenía algo que nadie podía quitarle: determinación y enfoque. En el fondo,
Sabía que su situación actual era temporal. Los vendedores que se reían de él no podían imaginar que, detrás de ese uniforme sencillo y esas manos callosas, había una mente brillante y un corazón lleno de coraje. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo afuera, Tomás se sentó una vez más a la mesa de la cocina, rodeado de libros. Miró por la ventana y vio su reflejo. Ya no era el mismo hombre que había comenzado como limpiador años atrás. En su corazón, sabía que estaba plantando las semillas de algo mucho más grande. Un día tendría su oportunidad, y aquellos que lo despreciaron verían quién era realmente. Era una tarde agitada en Spark Dynamics, con el ambiente frenético típico de una empresa de tecnología de punta. El sonido de los teléfonos sonando sin cesar, el clic constante de los teclados y las conversaciones apresuradas daban un ritmo intenso al lugar. Para Tomás, aquel era solo otro día más en su rutina. Estaba en el departamento de ventas, limpiando el piso de mármol pulido, mientras los vendedores iban y venían con pasos rápidos y voces llenas de confianza. Tomás, como de costumbre, hacía su trabajo en silencio, tratando de ser invisible. Pero, incluso mientras mantenía la cabeza baja, no podía evitar escuchar las risas y las conversaciones a su alrededor. El departamento de ventas era conocido por ser el núcleo más competitivo de Spark Dynamics. Las altas comisiones y la constante presión hacían que los vendedores fueran, muchas veces, arrogantes y competitivos. Entre ellos, Jack lideraba el grupo. Joven, exitoso y con un ego proporcional a su desempeño, adoraba burlarse de quienes consideraba inferiores. Mientras Tomás limpiaba cerca de una de las mesas de reuniones, Jack y sus colegas estaban reunidos, riendo a carcajadas. La animada conversación giraba en torno a ventas recientes y los bonos que estaban a punto de recibir. Cerré ese enorme contrato con Vortex Tech. Otro bono a mi cuenta, presumía Jack, arrancando risas y aplausos de sus compañeros. Pero pronto sus ojos se posaron en Tomás, quien, arrodillado, frotaba una mancha en el suelo. Con una sonrisa sarcástica, decidió desviar la atención hacia el limpiador. Tomás!, llamó, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. ¿Por qué no dejas ese trapeador y vienes a trabajar conmigo en ventas? Espera, olvidé que tal vez ni siquiera sabes usar una calculadora, ¿verdad? Las palabras cortaron como una cuchilla, pero Tomás continuó limpiando, intentando ignorar los comentarios. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía reaccionar. Un movimiento en falso podría costarle su trabajo, algo que no podía permitirse. Necesitaba ese empleo para mantener a su familia. Jack, sin embargo, no se detuvo ahí. El silencio de Tomás parecía alimentarlo. Se acercó con una sonrisa burlona, cruzando los brazos frente al limpiador. «Sabes, Tomás, voy a darte un consejo. Deja a un lado ese orgullo. Eres solo un limpiador. ¿No es más fácil aceptar eso y dejar de intentar parecer algo que no eres?» Los compañeros de Jack volvieron a reír, y el sonido resonó en el lugar como un recordatorio cruel de su posición. Tomás apretó con fuerza el trapeador, intentando controlar la ira y la humillación que ardían en su pecho. Quería responder, quería gritar, pero sabía que su voz probablemente sería ahogada por las risas a su alrededor. Antes de que pudiera decidir qué hacer, el gerente del departamento, el señor Whitmore, apareció. Un hombre alto y delgado, con ojos fríos y un semblante siempre severo, Whitmore era conocido por su falta de paciencia y por valorar únicamente los resultados. «Jack, vuelve al trabajo. Tenemos metas que alcanzar y no te pagan para hacer un espectáculo», ordenó con firmeza. Pero su mirada pronto se dirigió a Tomás, que seguía arrodillado en el suelo, sosteniendo el trapeador.
Con un tono cortante, añadió: «Y tú, termina aquí de una vez. No quiero que los clientes vean a un limpiador parado como si tuviera tiempo para reflexionar». La sala quedó en silencio por un momento. Las palabras de Whitmore fueron la gota que colmó el vaso. Durante años, Tomás había soportado humillaciones, bromas y miradas condescendientes. Pero escuchar que debía dejar a un lado el orgullo y que no tenía tiempo para reflexionar fue más de lo que podía soportar. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de las palabras sobre sus hombros. No dijo nada. Simplemente tomó su carrito y salió del salón con pasos firmes. Pero algo había cambiado dentro de él. Esa escena, esas palabras, serían un punto de inflexión. Sabía que tenía que hacer algo. No solo por sí mismo, sino para demostrar que su dignidad y esfuerzo valían más que cualquier comentario cruel. En los pasillos silenciosos de Spark Dynamics, Tomás caminaba con el corazón acelerado. En su mente, las palabras de Jack y Whitmore resonaban como un recordatorio constante de su posición en la empresa. Pero, al mismo tiempo, algo diferente comenzaba a tomar forma. Sentía una ira que no era destructiva, sino transformadora. Una determinación silenciosa crecía dentro de él. No permitiría que lo trataran así nuevamente. Esa noche, mientras regresaba a casa bajo la nieve que caía suavemente, Tomás se hizo una promesa a sí mismo. Miró el reflejo de su sombra bajo las luces de los faroles y murmuró: «Voy a cambiar esta historia. Algún día recordarán mi nombre». Al llegar a casa, la pequeña sala parecía aún más estrecha bajo el peso de sus pensamientos. Pero, como hacía cada noche, se sentó a la mesa de la cocina, abrió sus libros viejos de administración y comenzó a estudiar. Cada página que pasaba era un paso hacia un futuro que creía posible. Estudiaba sobre liderazgo, finanzas y estrategias empresariales. Mientras muchos veían el trapeador en sus manos, él veía herramientas que le ayudaban a comprender cómo funcionaba esa empresa desde dentro. En Spark Dynamics, Jack y sus compañeros continuaban con sus rutinas, riendo y celebrando sus logros, ajenos a lo que Tomás estaba planeando. Lo que no sabían era que el hombre que limpiaba los pasillos también estaba construyendo algo. Un plan para cambiar su vida y demostrar que, detrás de cada uniforme sencillo, puede haber un sueño gigante. La mañana siguiente, Tomás se levantó más temprano de lo habitual. El episodio del día anterior seguía fresco en su mente y la mezcla de ira y determinación lo había mantenido despierto durante la noche. Sabía que debía actuar, pero también era consciente de que no podía dejar que sus emociones lo controlaran. Como cada mañana, se preparó para el trabajo, pero esta vez con una decisión firme. Haría de ese día el primer paso hacia el cambio. Tomás había pasado años observando el funcionamiento interno de Spark Dynamics. Conocía cada pasillo, cada oficina e incluso el comportamiento de los vendedores y ejecutivos. Había aprendido que la empresa no era tan infalible como aparentaba. Aunque era conocida por su innovación tecnológica, enfrentaba problemas de comunicación entre departamentos, retrasos en la entrega de proyectos y una excesiva dependencia de unos pocos clientes grandes. Mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos, comenzó a imaginar cómo podría usar ese conocimiento a su favor. Sabía que para crecer necesitaría más que solo determinación. Necesitaba una estrategia sólida y, sobre todo, dinero. En las semanas siguientes, Tomás empezó a planear su camino de manera meticulosa. Dividió su tiempo entre el trabajo en la Spark y largas noches de estudio. Con una calculadora barata y un cuaderno de notas, comenzó a desarrollar un plan financiero. Sabía que cada centavo ahorrado podría ser un paso más hacia su sueño. Un día, durante su pausa en el trabajo,
Tomás escuchó una conversación entre dos ejecutivos de Spark Dynamics en una de las salas de reuniones. Hablaban sobre un problema con uno de los clientes principales de la empresa, quien estaba insatisfecho con la falta de un soporte técnico eficiente. Esto captó de inmediato su atención. Sabía que el soporte técnico era un área descuidada en Spark, a menudo sobrecargada y sin el entrenamiento adecuado. Esa noche, investigó más sobre empresas que ofrecían soporte técnico subcontratado. Descubrió que existía una brecha en el mercado local para pequeñas empresas que necesitaban soporte de calidad, pero no podían pagar los precios exorbitantes de las grandes corporaciones. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma. Podría crear un servicio de soporte técnico dirigido a pequeñas empresas, ofreciendo eficiencia y atención personalizada. Sin embargo, Tomás sabía que no podía hacerlo solo. Empezó a hablar con amigos y conocidos de su época escolar, incluyendo a Marcos, un antiguo compañero que trabajaba como técnico en informática. Tras varias conversaciones, logró convencer a Marcos de unirse al proyecto. Juntos comenzaron a desarrollar un plan para ofrecer servicios básicos a empresas locales. Con sus pocos recursos, Tomás y Marcos idearon un nombre sencillo para el negocio: Tech Support Plus. El nombre no era llamativo, pero era directo y transmitía la idea de confiabilidad. Usando parte de sus ahorros, Tomás mandó a imprimir algunos folletos y tarjetas de presentación. Durante sus pausas en el trabajo, salía a distribuirlos en pequeñas empresas de la región, presentando el servicio personalmente. Al principio, la respuesta fue desalentadora. La mayoría de los dueños de negocios desconfiaban de dos hombres con recursos limitados ofreciendo un servicio tan técnico. Pero Tomás no se dio por vencido. Persistió hasta que, finalmente, un pequeño restaurante de la ciudad decidió darles una oportunidad. El sistema de pedidos en línea del restaurante estaba fuera de servicio, causando grandes pérdidas, y aceptaron la propuesta de Tomás y Marcos para repararlo a una fracción del costo de otras empresas. Esa noche, los dos trabajaron durante horas en el sistema del restaurante. Marcos resolvió el problema técnico mientras Tomás organizaba la información del soporte y elaboraba un informe detallado para el cliente. Cuando entregaron el trabajo, el dueño del restaurante quedó tan impresionado con la eficiencia y profesionalismo que recomendó sus servicios a otros empresarios locales. Aunque el pequeño éxito inicial de su empresa fue alentador, Tomás aún necesitaba mantener su trabajo en Spark Dynamics para sustentar a su familia. Esto significaba largas jornadas durante el día y dedicar las noches y los fines de semana al crecimiento de Tech Support Plus. Estaba exhausto, pero determinado. Siempre que el cansancio amenazaba con dominarlo, recordaba las miradas de desprecio y las palabras crueles que había escuchado en Spark. Sin embargo, equilibrar tantas responsabilidades comenzó a pasarle factura. Apenas tenía tiempo para su madre y sus hermanos, y muchas noches se sentía culpable por no estar presente. Fue durante una de esas noches cuando su madre, Clara, se sentó a su lado mientras revisaba hojas de costos. «Tomás», dijo suavemente, «sé que te estás esforzando mucho, pero recuerda que no tienes que hacerlo solo. Confía en quienes te rodean». Estas palabras quedaron grabadas en su mente. Se dio cuenta de que necesitaría delegar tareas y confiar más en Marcos para expandir el negocio. Esto también implicaba invertir en la formación de otras personas para unirse al equipo. Pero para eso, necesitaría más capital. Mientras Tech Support Plus comenzaba a ganar tracción, Spark Dynamics seguía siendo un recordatorio constante de lo que quería superar.
Los vendedores seguían ignorándolo, y Jack continuaba con sus mordaces bromas. Pero Tomás, en lugar de molestarse, observaba cada detalle. Sabía que el verdadero poder estaba en comprender el entorno y usar esa información para crecer. Poco a poco, Tech Support Plus fue creciendo. Tomás continuaba equilibrando su trabajo en Spark Dynamics con su empresa, pero ahora sentía que tenía el control de su destino. Sabía que el camino aún era largo, pero por primera vez sentía que tenía las herramientas y el apoyo necesarios para transformar su sueño en realidad. Lo que comenzó como una idea humilde, ahora empezaba a convertirse en algo mucho más grande. Y, aunque Jack y el señor Whitmore aún no lo sabían, Spark Dynamics estaba a punto de enfrentar un futuro que nadie podría prever. Su próximo desafío fue conseguir un contrato más grande. Sabía que para expandirse necesitaba un cliente que representara una base sólida para el negocio. Fue entonces cuando tuvo una idea audaz: acercarse a una pequeña empresa que era cliente de Spark Dynamics. Aunque era arriesgado, sabía que podía ofrecer un servicio más dedicado que Spark. Tomás esperó hasta estar seguro de su propuesta. Durante semanas, él y Marcos elaboraron un plan detallado para mostrar cómo podían reducir costos y mejorar la eficiencia técnica de esa empresa. Cuando finalmente concertaron la reunión, Tomás vistió su mejor traje, que había comprado en una tienda de segunda mano, y presentó su idea con confianza. Para su sorpresa, el dueño de la empresa quedó impresionado. La sinceridad y dedicación de Tomás lo conquistaron y decidió dar una oportunidad a Tech Support Plus. Con ese contrato, Tomás finalmente empezó a ver los frutos de todo su esfuerzo. Las semanas se transformaron en meses, y Tomás comenzó a sentir que su vida estaba cambiando de manera significativa. Tech Support Plus ya no era solo una idea improvisada, se estaba convirtiendo en un negocio sólido. Con cada cliente ganado, su confianza crecía, pero sabía que aún no había alcanzado su meta. El sueño de construir algo grandioso y demostrarle a todos los que lo subestimaron que estaban equivocados, lo seguía motivando cada día. Mientras Tech Support Plus ganaba notoriedad, Tomás enfrentaba un dilema. Para expandir el negocio, necesitaba más tiempo, pero eso implicaba dejar su empleo en Spark Dynamics. Era una decisión arriesgada, ya que su trabajo como limpiador aún era la base de su estabilidad financiera y la garantía de sustento para su familia. Un día, después de presentar con éxito una propuesta a un nuevo cliente, Marcos le sugirió que era momento de dar el siguiente paso. Tomás, estamos listos. Tenemos clientes regulares y estamos generando ganancias. Si sigues dividiendo tu tiempo entre Spark y la empresa, no podremos crecer como deberíamos, dijo Marcos. Tomás sabía que Marcos tenía razón. Pasó noches en vela reflexionando sobre qué hacer, pensando en su familia y en los riesgos involucrados. Pero, al recordar las humillaciones que soportó en Spark Dynamics, decidió que era momento de apostar por sí mismo. La semana siguiente, Tomás renunció. Entregó su carta al Departamento de Recursos Humanos, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Cuando Jack se enteró, no perdió la oportunidad de burlarse una vez más. Así que, Tomás, ¿finalmente te diste por vencido con eso de fingir ser uno de nosotros?, dijo Jack, riendo mientras ajustaba su corbata. Buena suerte con tu trapeador en otro lugar. Esta vez, Tomás no bajó la cabeza. Lo miró directamente y respondió con calma. Escucharás hablar de mí, Jack. Y cuando eso suceda, espero que recuerdes este momento. Jack solo se rió, sin imaginar lo que estaba por venir. Con más tiempo y energía dedicados al negocio, Tomás comenzó a transformar Tech Support Plus en una empresa destacada en el mercado local. Invirtió en marketing digital,
Contrató a 2 nuevos técnicos y mejoró sus servicios basándose en los comentarios de los clientes. En poco tiempo, empezaron a llegar propuestas de colaboración con empresas más grandes. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por llegar. Un día, Tomás recibió una llamada de un cliente potencial, el dueño de una cadena de tiendas medianas que estaba insatisfecho con los servicios ofrecidos por una de las gigantes del sector, Spark Dynamics. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Tomás sabía que esta era una oportunidad de oro, pero también un riesgo enorme. Si fallaba, podría perderlo todo. Pasó días preparando una propuesta impecable. Estudió cada detalle sobre la cadena de tiendas, identificó sus necesidades y diseñó una propuesta personalizada que destacaba las fortalezas de Tech Support Plus. El día de la reunión, vistió el mismo traje sencillo que había usado meses atrás y entró a la sala de conferencias con la cabeza en alto. El dueño de la cadena de tiendas quedó impresionado. Tu propuesta es exactamente lo que estábamos buscando. Pareces entender nuestros problemas mejor que cualquier otro proveedor con el que hemos trabajado. Cuando el contrato fue firmado, Tomás sintió que finalmente estaba dando vuelta a la página de su historia. Con el crecimiento de Tech Support Plus, Tomás amplió su equipo y alquiló una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Un día, mientras visitaba a un cliente en un evento empresarial, se cruzó inesperadamente con Jack y el señor Whitmore. Ambos representaban a Spark Dynamics, que también participaba en el evento. Jack se mostró visiblemente incómodo al verlo allí. «Tomás, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con una sonrisa forzada. «Representando a mi empresa», respondió Tomás con calma, mientras extendía una tarjeta de presentación con el logotipo de Tech Support Plus. «Ahora estamos trabajando con algunas de las empresas más grandes de la región». Jack tomó la tarjeta, pero era evidente que no sabía cómo reaccionar. El señor Whitmore, por otro lado, mantuvo su expresión fría. «Interesante», dijo Whitmore, «pero empresas como la tuya aparecen y desaparecen todo el tiempo. Espero que estés preparado para la realidad del mercado». Tomás no respondió. Sabía que no necesitaba probar nada en ese momento. El verdadero impacto de su trayectoria aún estaba por venir. Meses después, Tech Support Plus recibió una oferta inesperada. Una gran empresa de tecnología, competidora directa de Spark Dynamics, quería contratar los servicios de Tech Support Plus para un proyecto nacional. Era el contrato más grande que Tomás había visto y sabía que podría transformar su empresa en una líder del mercado si lo aceptaba. Pero había un detalle. Para cumplir con las exigencias del contrato, necesitaba acceso a un software propietario, el mismo que utilizaba Spark Dynamics. El destino parecía jugar con Tomás, colocándolo nuevamente en el camino de la empresa que una vez lo humilló. Tomás decidió que era momento de enfrentar el pasado. Se puso en contacto directamente con el CEO de Spark Dynamics, solicitando una reunión para discutir la compra de licencias del software. Para su sorpresa, el CEO aceptó. El día de la reunión, Tomás entró a la sede de Spark Dynamics con la misma calma de siempre, pero ahora en una posición muy diferente. Fue recibido por Jack, quien parecía incapaz de ocultar su incredulidad. «¿Quieres comprar algo de Spark? ¿Esto es en serio?», preguntó Jack, casi riéndose. «Sí, es en serio, y espero que estén dispuestos a negociar», respondió Tomás, sin perder la compostura. Durante la reunión, quedó claro que Spark Dynamics había subestimado la capacidad de Tomás y su empresa. Pero él estaba preparado. Presentó números, casos de éxito y una propuesta que era beneficiosa para ambas partes. Al final de la reunión, el CEO de Spark Dynamics estrechó la mano de Tomás y dijo:
Has construido algo impresionante. Estoy seguro de que escucharemos mucho sobre ti en los próximos años. Al salir del edificio, Tomás miró los pasillos y oficinas que una vez limpió con tanto esfuerzo. Ya no había resentimiento, solo la certeza de que su trabajo duro y determinación lo habían llevado hasta allí. Cuando Jack se cruzó con él en la salida, Tomás simplemente sonrió y dijo: «Te dije que escucharías hablar de mí». Era un día soleado en Akron, y la ciudad parecía más viva que nunca. En el distrito financiero, una gran actividad llenaba el edificio donde Tomás, ahora CEO de Tech Support Plus, estaba a punto de firmar el contrato que consolidaría su empresa como una de las líderes del sector. El acuerdo con la gigante tecnológica competidora de Spark Dynamics era la confirmación de que no solo había superado sus dificultades, sino que también se había convertido en una fuerza reconocida en el mercado. Pero antes del gran momento, Tomás decidió visitar un lugar especial, su antigua casa. La pequeña residencia donde había crecido, sencilla y modesta, ahora era habitada por otra familia. Permaneció de pie frente a ella durante unos minutos, recordando las noches frías en las que estudiaba bajo la tenue luz de una lámpara, el aroma de la comida casera que preparaba su madre y las promesas silenciosas que se había hecho a sí mismo. Ese lugar era un símbolo de donde había comenzado todo. Después de firmar el contrato, Tomás tomó una decisión inesperada. Compraría Spark Dynamics. Aunque la empresa seguía siendo una de las líderes del mercado, su mala gestión y problemas internos la habían vuelto vulnerable a una adquisición. Con el éxito de Tech Support Plus, ahora contaba no solo con los recursos financieros, sino también con el conocimiento necesario para transformar Spark. Cuando la propuesta de compra fue oficializada, los pasillos de Spark Dynamics quedaron en estado de shock. Jack, quien ahora enfrentaba constantes presiones por resultados, no podía creer lo que veía. Irrumpió en la oficina del señor Whitmore, arrojando los papeles sobre la mesa. «Esto no puede ser en serio. Tomás era el limpiador, por el amor de Dios». Whitmore, con el rostro pálido, miró a Jack. «Y ahora es el dueño». Semanas después, Tomás entró por primera vez al edificio de Spark Dynamics como propietario. La sala de reuniones estaba llena de ejecutivos ansiosos y silenciosos. Jack y Whitmore estaban entre ellos, evitando mirarlo directamente. Tomás caminó hasta el frente de la sala, con una calma que reflejaba años de resiliencia. «Señoras y señores, muchos de ustedes ya me conocen», comenzó, mirando alrededor. «Pasé años recorriendo estos pasillos, limpiando estas mesas y escuchando comentarios que me recordaban constantemente dónde creían ustedes que era mi lugar. Hoy estoy aquí para demostrar que el trabajo duro y la determinación pueden cambiar cualquier destino». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. «No estoy aquí para humillar a nadie, estoy aquí para transformar esta empresa, y para lograrlo debemos cambiar la cultura que he presenciado de cerca, una cultura que valora los títulos por encima de las personas, el estatus por encima del mérito. Si queremos prosperar, debemos ser diferentes». Sus palabras dejaron un silencio incómodo, pero también un aire de realidad. Luego, miró directamente a Jack y dijo: «Jack, sé que tienes talento para las ventas, pero si quieres seguir aquí, tendrás que aprender a tratar a todos con respeto. La arrogancia no construye nada duradero». Jack tragó saliva, incapaz de responder. El señor Whitmore, por su parte, intentó mantener la compostura, pero sabía que su posición también estaba en peligro. Bajo el liderazgo de Tomás, Spark Dynamics experimentó una revolución. Implementó programas de capacitación para todos los empleados, independientemente de su puesto, y creó un ambiente más colaborativo. También se aseguró de contratar a personas de diversos orígenes,
ofreciendo oportunidades a aquellos que, como él, habían sido subestimados. Sorprendentemente, Jack comenzó a cambiar su actitud. Al principio, lo hizo por temor a perder su empleo, pero con el tiempo empezó a admirar a Tomás. Un día, después de una presentación exitosa ante un cliente, se acercó a él. «Quiero disculparme», dijo Jack con evidente incomodidad. «Estaba equivocado sobre ti, sobre muchas cosas, en realidad». Tomás simplemente sonrió. «La vida nos da muchas oportunidades para aprender, Jack. Lo importante es aprovechar esas lecciones». Con el tiempo, Tomás convirtió a Spark Dynamics y Tech Support Plus en líderes indiscutibles del mercado, pero nunca perdió de vista sus raíces. Creó una fundación para ayudar a jóvenes de comunidades desfavorecidas a ingresar al mercado laboral, ofreciendo becas y mentorías. Para él, el verdadero éxito no residía solo en los números, sino en las vidas que podía impactar. En un evento organizado por su fundación, Tomás subió al escenario para dar un discurso. Entre el público se encontraban antiguos colegas de Spark Dynamics, clientes y socios. Su madre, ahora saludable y sonriente, estaba en primera fila junto a Marcos y otros miembros del equipo de Tech Support Plus. «Mi historia no trata de venganza», comenzó. «Se trata de superación, trabajo duro y creer que cada persona tiene el potencial de cambiar su vida y la de otros. Todos los días enfrentamos el desafío de decidir quién queremos ser. Para mí, lo más importante fue nunca dejar que las circunstancias definieran mis límites». Al terminar, el público se puso de pie en un aplauso ensordecedor. Tomás miró a su madre, quien secaba lágrimas de emoción, y a su equipo, que sonreía con orgullo. Sabía que había cumplido su promesa, no solo a sí mismo, sino a todos los que habían creído en él. A la salida del evento, una mujer se acercó a Tomás y se presentó como hermana de uno de los antiguos limpiadores de Spark Dynamics. «Mi hermano siempre hablaba de ti. Decía que eras una inspiración para todos nosotros. Quiero que sepas que estaría muy orgulloso de ver hasta dónde has llegado». Tomás sonrió, sintiendo una mezcla de gratitud y humildad. Recordó cada día difícil, cada lágrima contenida y cada promesa hecha. Su camino no había sido fácil, pero cada paso había valido la pena. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su casa, ahora una cómoda residencia en un tranquilo vecindario, Tomás reflexionó sobre todo lo que había logrado. Pero, para él, el mayor triunfo no era la riqueza o el éxito empresarial. Era el hecho de que, a pesar de todas las adversidades, nunca había perdido su esencia. Tomás sabía que su historia estaba lejos de terminar. Había mucho más por construir, muchas vidas por transformar y muchas lecciones por aprender. Y, con el corazón lleno de gratitud, estaba seguro de que estaba exactamente donde debía estar.